es hablar de parte de la historia de Guatemala. Un registro que se inicia allá por el año de 1877, conjuntamente con la creación del Código Civil en el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios. Ante la necesidad del resguardo de los bienes inmuebles de las personas en aquella época y en la búsqueda de una modernización, vale la pena decir, de aquellos días. No estamos hablando de hoy, ¿verdad? El registro de la propiedad podemos nosotros considerar como una institución, cuando fue creada, creada con el objeto de garantizar el tráfico jurídico de los inmuebles. Y a mí me gusta hacer un poco de historia porque yo siempre soy fiel creyente de que quien conoce su historia, pues no debe repetirla en lo que son los aspectos malos, por supuesto, no los buenos. Y quien conoce su historia no debe de repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Bien, cuando se inicia acá el registro de la propiedad en 1877, y que vamos a ver un video que tuvo varios edificios, se opta por un registro de libros físicos, que en aquellos tiempos era bastante confiable. Aunque con el correr del tiempo, estos libros se volvieron obsoletos, estos libros se volvieron bastante complicados de su uso. Y yo siempre he dicho que el registro de la propiedad se divide en dos grandes áreas: el área operacional y el área administrativa. Y vamos a ir hablando un poquito de los dos para que nos formemos una idea, mis estimados jóvenes. Cuando se inicia todo este registro y su forma de funcionar, comienzan a haber una serie de vicisitudes, o dicho en buen latín, de problemas o de clavos, como quieran ustedes llamarlo, que hicieron de una institución que había tenido un gran prestigio a nivel nacional, de un nido de ratones, en el buen sentido de la palabra y sin ánimo de ofender a los ratones. ¿Qué sucedía? Y conste que estoy hablando del pasado. En el pasado, el registro de la propiedad se convirtió en la cueva de Alí Baba porque la forma en que funcionaba era bastante complicada. Déjenme contarles un poco de historia de cómo funcionaba este registro y como consecuencia el otro, ¿verdad? En aquellos días existía un sistema llamado cofradía. La cofradía, bueno, debía su origen al sistema de reparto de documentos y cobro de honorarios. En primer lugar, hay que recordar que el registro de la propiedad es la única institución del Estado de Guatemala que no recibe fondos del Estado de Guatemala. Dentro del presupuesto general de gastos de la nación, no se le asigna al registro un centavo. El registro es la única institución estatal que genera sus propios fondos por medio del cobro de honorarios por operación registral. Bien, tomando en cuenta esto, hace muchos años, el registro de la propiedad, por generar sus propios fondos, estaba fuera de la esfera de la administración pública. Es decir,
Era un registro que no tenía ni siquiera número de identificación tributaria, no estaba sujeto a la Contraloría, a nada. El único contralor de aquellos días era el juez de primera instancia del ramo civil, porque así lo dice el Código Civil. Pues resulta, mis estimados jóvenes, que en ese registro existían, no muchas personas trabajando, por supuesto, un registrador general, un grupo de operadores, un grupo de certificadores, un secretario, algún conserje y un mensajero, algo así. O sea, no era una gran cantidad de gente. Primero les voy a hablar de cómo funcionaba el ingreso de documentos. Después les voy a funcionar de la cofradía y el cobro de los honorarios y los problemas que esto acarreaba. Resulta que los documentos ingresaban por vía del secretario. Si usted quería llevar su documento, una compraventa, una donación, una hipoteca, lo que fuera registrable, tenía que ir con el secretario. Primer problema, tenía que encontrar al secretario, porque era el único que recibía los documentos. El secretario recibía el documento y su función era chequear que el documento viniera bien con su duplicado, inscribirlo en un libro, asignárselo a un operador y darle un número a usted. Pero básicamente lo que hacía el secretario es recibía el documento y manualmente le daba una boletita, ni siquiera una boleta electrónica, nada, un papelito, número 450, licenciado, y el sello de él, ya. Entonces, el secretario era el que iba inscribiendo en el libro e iba viendo a quién le enviaba el documento de los operadores, para que los operadores, cuando recibiesen el documento, fueran al libro, hicieran la inscripción registral, hicieran la anotación en la escritura y la devolvieran. ¿Quién devolvía los documentos? Pues el mismo secretario. Bien. ¿Cuánto tardaba la operación registral? Tardaba entre 4 a 6 meses. Más o menos. 4 a 6 meses para que me devolvieran mi documento. Si yo utilizaba el canal legal de ir con el secretario, que él lo repartiera, que le llegara al operador, probablemente tardaba más. En una ocasión recuerdo que se le celebró, hasta pastel se le llevó a un documento por estar arribando a un año de feliz existencia dentro del registro. Hasta eso fue anecdótico porque el abogado se cansó de que nunca salía su documento, que prefirió llevar un pastel y cuando dijeron, ¿por qué trae pastel? Porque le vengo a celebrar un año de que mi documento está aquí. Era terrible. Pero aquí viene parte del problema. Ese primer embudo era el reparto por el secretario. Pero como siempre han existido los colegas que dicen, yo voy a hacerlo más rápido, voy a tratar de registrarlo más rápido, porque cuando la gente sepa que yo registro más rápido, me va a buscar. Competencia desleal. Entonces iban y hablaban con un operador. Mire, señor operador 8, 9, no sé, el que fuera. Yo sé que usted cobra por lo que hace de trabajo, pero ¿cuánto me cobraría adicional si le da prioridad a mi trabajo? Tanto, pero yo se lo cobro, pero quien me lo asigna es el secre. Ya me dio la clave. Entonces venían los colegas, le dejaban a sus agüitas, decían, al operador y se iban con el secretario. Mire, señor secretario, disculpe la molestia, fíjese que yo hablé con el operador 8, dice que él me va a hacer la campaña de verme mi documento, es que me urge. Yo quiero ver si usted se lo puede pasar en esta semana. Y entonces el otro, probablemente sí puedo usted. Pues ahí va el billete.
Pero eso sería para la otra semana o otro billete. Sí, entonces esta semana. Corrupción. Entonces, ya ahí estábamos viendo corrupción. Bueno, dentro del trabajo que hacían los operadores, ellos le denominaron al tipo de operaciones registrales carne y pellejo. Yo no decía, ¿por qué le llaman carne y pellejo? ¿Qué? ¿A qué le llaman así? Y entonces explicaba un operador. La carnita son aquellas operaciones que no me gastan más de 5 a 10 minutos. Por ejemplo, decía, una hipoteca. Tengo la escritura, voy al libro, solo tengo que buscar la finca. Aquí es, anoto la hipoteca, la firmo, hago la razón registral y la devuelvo. 10 minutos, ya me gané 50 pesos. Ese es carnita. Ese. ¿Y qué es pellejo? Bueno, pellejo es una operación donde la persona presenta una su escritura de compraventa, de donación de derechos de copropiedad. Porque eso le implicaba al operador buscar en el libro y ver si quien estaba donando tenía derechos. Y en algunas ocasiones cuando miraban en el libro, pachalum, son más de 30,000 derechos, tengo que buscar, ahí me va a llevar 2 días. Y voy a ganar los mismos 25, 50 que con la otra operación de 10 minutos. Y entonces le hablaban al secretario y le decían, mira vos, mientras más carnita me pases, más porcentaje te voy a dar, te voy a convidar. Y resultaba que había operadores que ganaban a la semana 15,000 quetzales semanales, mientras que otros 1,800 quetzales. Y decía, ¿por qué este gana tan poco y este tanto? ¿Será que este es muy haragán y este es muy listo? No, porque este le pasan cantidad de trabajo más rápida. Mientras que aquel pobre lo tienen olvidado. ¿Qué generaba entonces el sistema este? Corrupción. Corrupción. La anotación en los libros, a veces, y ya se los expliqué en clases anteriores, era totalmente distinta a la que nos mandaban en las escrituras. Otro problema, el deterioro normal de los libros iban y venían, se deterioraban. Y cuando decían, vamos a comprar un libro nuevo para pasar ahí todo lo del libro viejito, los transcriptores, con tal de sacar el libro lo más rápido posible, no lo copiaban como era. Otro problema. Cada operador registral, cada uno de los operadores registrales, tenía su propio criterio. Cuando uno le dice, ¿vos con quién te tocó tu escritura? Con fulano. Juega. Ese viejo es un hijo de McDonald's, ¿verdad? Vieras que ese señor, sin nada, te la va a rechazar. Y dicho y hecho, ¿eh? Cualquier cosita le buscaba. Entonces, había tantos criterios registrales como operadores registrales habían allí. Y eso no podía ser de esa manera. Cuando Guatemala nace a su nueva vida independiente y democrática, en 1986, es electo presidente el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo por el partido La Democracia Cristiana. Todos tenían esperanza y dijeron, ahora sí viene un nuevo presidente que va a cambiar Guatemala. Y una de las instituciones más señaladas era el registro. De plano, Vinicio sí le va a entrar al registro. Y le entró, porque nombró como registrador general a su señor padre. Ahora, ¿por qué nombrar a su padre al registro? Eso era nepotismo, aunque en aquella época no se conocía como ese nombre, ¿eh? Por el sistema de pago del registro. Ojo con lo que les voy a decir. Del 100% de los ingresos del registro, la llamada cofradía
hacía una partición de esos ingresos. 40%, 40%, 20%. 40, 40, 20. ¿Para qué servía esa proporción, mis estimados juristas? 40% era para el pago de los honorarios de los operadores y certificadores, conforme lo que iban haciendo, ¿verdad? 20% era para el pago del secretario, del contador, del conserje, de alguna otra persona que trabajara ahí, y los gastos administrativos, compra de algún libro, lapiceros, 20%. Y el otro 40%, ¿qué creen? ¿A quién le tocaba? Al registrador. ¿Cuántos registradores habían? 1. Imagínense que en 1987, en un mes, el Registro General de la Propiedad obtuvo ingresos por 1 millón de quetzales en un mes. Es decir, ese mes el papá del presidente Cerezo tuvo un salario de 400,000 quetzales. En un mes. Y esa época el dólar estaba a la par del quetzal. Es decir, en un mes el registrador ganó el equivalente al día de hoy a 3.2 millones de quetzales. En un mes. Esto era inconcebible. Y entonces tenían que empezar a ver los cambios. Los cambios, como vamos a ver ya ahorita más adelante. Bueno, la diferencia, ¿verdad? El edificio de Guate, el edificio de Shela. Y aunque mucho se ha criticado el edificio de Shela, déjenme contarles una cosa bien interesante. Muchos dicen, ¡ay Dios, ese edificio! Ese edificio que ustedes ven ahí tuvo un costo total de 28 millones de quetzales. Pero si hacemos comparaciones, un puente rajado que hizo el alcalde costó 12 millones. Acá en Shela. Un puente. Y este edificio completo, los 28 millones incluyen todo el edificio, su propia planta de energía eléctrica, su propia planta de tratamiento de agua, su cableado electrónico, su cableado de luz, su sistema de agua, sus sistemas informáticos, los cuartos para el resguardo de todos los equipos electrónicos de respaldo, los Shark que se le llama. Que si uno hace números, dice, no salió caro. A la LIC, dicen algunos, pero se está cayendo. Bueno, ese es otro asunto. El edificio fue evaluado por arquitectos designados por el Colegio de Arquitectos de Guatemala y determinó que la infraestructura es confiable a un 98%. Ese 2% restante es porque cuando en aquellos días aprobaron el diseño del edificio, se les ocurrió, para que quedara igual al Centro Regional de Justicia, la fachaleta de ladrillo falso. Y esa fachaleta es de lo peor que ustedes se puedan imaginar. Si uno ve el centro, ¿cómo se llama? El Hospital La Paz, que es de la iniciativa privada, le puso la misma fachaleta y el mismo problema. Un centro comercial le puso la misma fachaleta, el mismo problema, y hasta una de esas fachaletas cayó en un temblor y mató a una patoja. Es decir, cuando se aprobó el diseño, hubieran dicho, no hombre, no le pongamos eso, solo lo repellamos y queda nítido. Pero el problema de ese edificio es la fachaleta. Fuera de eso, híjoles, es increíble, increíble. Pero ¿por qué ese edificio está bien construido? Porque estuvo bajo la supervisión de la Comisión Nacional Registral, de la Comisión Nacional
registral. De eso hablaremos más adelante. Bien, ya habíamos hablado entonces que el registro fue instaurado en 1877, en la época del general Justo Rufino Barrios. Después de que el mismo tuvo sus sedes en diversos lados, que hubo primero 1, después hubo 6, hasta llegar a lo que actualmente se conoce como 2 sedes, el registro general de la zona central y el segundo registro de la propiedad. Y ambos que tienen subsedes en la mayoría de departamentos, de Guatemala. Y vamos a ver un breve video sobre la historia del edificio de Guatemala. Necesitamos conocer la historia. Escuchemos el video. La antigua sede de la Corte Suprema de Justicia, localizada en la 10ª Avenida y 14 Calle Zona 1, se convirtió en 1976 en el edificio oficial del Registro de la Propiedad del Inmueble de Guatemala. La estructura de estilo neoclásico, con influencias francesas, fue construida por la Sociedad de Auxilios Mutuos a finales de 1930, pero pasó a propiedad del Estado de Guatemala antes de finalizar el año 1940. Han pasado 81 años desde la inauguración en el año de 1936 de la actual sede del Registro General de la Propiedad. Acompáñenos a conocer, en la voz de Fernando Urquizú, catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, un poco de la época y construcción de este majestuoso inmueble que por su valor histórico y belleza arquitectónica está clasificado como un edificio de categoría 1 y que por años ha atraído las miradas de nacionales y extranjeros en Guatemala. Bienvenidos. Es uno de los tesoros más grandes con que cuenta la ideología liberal en nuestro medio. Al decir la ideología liberal nos referimos concretamente que es acá donde se resguardan los documentos de propiedad de los bienes inmuebles de Guatemala, cuyos libros están al resguardo de este hermoso edificio de la Nueva Guatemala de la Asunción. Cuando hablamos de eso, ¿cómo se van a unificar esos criterios cada vez más dispersos que originalmente estaban expresados en el catolicismo, los templos, los monasterios, las capillas? Entonces, estos edificios son los que van a relevar esos edificios como tales, ¿no? Entonces nosotros debemos ver ese cambio que comienza con el presidente Rafael Carrera Turcios, quien es fundador de la República de Guatemala, es decir, que es el primero que vislumbra la modernidad. Y como producto del desarrollo de esa modernidad, entonces comienzan a trazarse los cimientos de una nueva ideología que en Guatemala va a ser muy conservadora, muy tradicional. El deber ser, ¿no? El orden, la probidad, la honestidad, la decencia, pero que ya no van a ser relacionados hacia valores religiosos, sino a los valores civiles del pueblo en sí. El primer edificio de la propiedad de inmueble va a ser el actual Museo Nacional de Historia, que va a ser construido contra terremotos, contra incendios. ¿Por qué? Porque ahí se van a resguardar lo que se resguarda actualmente en este edificio. Este edificio va a ser originalmente concebido como un hotel. Pero esa idea de hotel tenemos que pensar que aún siendo un edificio de carácter civil, también va a reproducir este sistema de orden, prioridad y todo lo que también tiene que ver con la construcción del Estado positivista liberal. El número favorito del presidente Jorge Ubico era el número 5, el mismo número de letras que conformaban su nombre y también su apellido. En esa cantidad se organizaron los núcleos que lo llevaron a la presidencia, como también el número que se encuentra presente en la arquitectura de muchos edificios gubernamentales de su época. Naturalmente, en este edificio también vemos esos múltiplos de los valores liberales expresados a través de composiciones emanadas en 5 ventanas, ¿no? 5 ventanas hacia el salón principal, 5 ventanas en la entrada. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que
ideología, ese discurso que está en el Palacio Nacional, en el Palacio de la Policía, en el Palacio de la Tipografía Nacional, también se va a expresar en este edificio. ¿Por qué? Porque va a actuar de una manera concatenada, va a ser parte de un programa de gobierno y va a expresarnos ese sentido liberal. El edificio del Registro General de la Propiedad fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura en el año de 1998. Cabe mencionar que aunque el actual inmueble se construyó en la época del general Jorge Ubico, el inicio del funcionamiento del Registro General de la Propiedad en Guatemala data de la época del general Justo Rufino Barrios en el año 1877, el cual a través de los años y atendiendo las necesidades de cada época, se fueron creando registros en otros departamentos y a su vez eliminando registros de otros, hasta llegar hoy en día a 140 años de su creación. La antigua sede de la Muy bien. Ese es, diríamos, el edificio del Registro General de la Propiedad. Les había hablado entonces, mis estimados chicos, de los grandes problemas que se estaban ocasionando en virtud de la corrupción, la destrucción de libros, etc. Y por supuesto que a quién de nosotros nos gustaría que nuestra propiedad estuviera en peligro por un mal funcionamiento, por un mal resguardo, por muchas cosas. Nace entonces la idea de la modernización registral. Y no es sino hasta el año de 1996 que se comienza a trabajar con la modernización registral. Y es en la época en donde asume como presidente, ustedes se van a reír, un mi exalumno, porque lo tuve de alumno en una ocasión, Álvaro Arzú Irigoyen, el bachiller Álvaro Arzú Irigoyen, que fue de los alumnos que llegó a recibir un seminario auspiciado por AID y fue de los que menos entendió de lo que estábamos hablando. Pero bueno, él tuvo la idea del cambio en el registro y pensó y dijo, bueno, yo puedo poner a mi cuate en el registro para que gane bien, pero todo va a seguir igual. Fue el primero que pidió consejo al Colegio de Abogados y le dijo al Colegio de Abogados, yo necesito designar a una persona íntegra, proba, que vaya con la mentalidad de hacer cambios, que no necesite ir a sustraer, por no decir la palabrota. Y el Colegio de Abogados tenía un grupo de colegas en aquellos días conocidos como los notables, y que van a ver que desde 1996 aún permanecen algunos como parte del registro. Ahí van a ver. Pues resulta que el Colegio de Abogados le sugiere al presidente nombrar como registrador al licenciado Jorge Rolando Barrios. Jorge Rolando Barrios. Él llega al registro y comienza a implementar la modernización registral. Y uno de los primeros cambios que realiza el licenciado Jorge Rolando Barrios es el ingreso de los documentos. Dice, no es posible que el secretario tenga la potestad divina de decir a quién van los documentos. Cambiamos eso.
Y la primera parte de la modernización del sistema registral se inicia con el reparto automático de documentos. Ahora que sea un sistema el que reparta los documentos sin que medie la obra del hombre ahí. Y también da inicio lo que es la conformación de, por un lado, la estructura administrativa del registro. Busquemos tener un cuerpo de auditores, de contadores, de tesoreros. Busquemos a tener cajeros, receptores. Busquemos a tener a algunos más que colaboren ahí. Entonces, en el 96, en la ciudad de Capital, se inicia una época distinta del registro y surge la idea del cambio de los libros. Por el año 98, más o menos, comienzan a cambiar los libros físicos por los libros electrónicos. Contratan a una compañía extranjera, la IBM, a través de su concesionaria en Guatemala, la GBM, para el cambio de los libros. Y entonces la modernización se deslinda desde varios puntos de vista. Uno, libros electrónicos a partir de ese año. Y los libros físicos, pues integrarlos al sistema por vía del escaneo de los mismos, utilizándose en aquella época los famosos escáner planetarios, les decía. Así se llamaba. Yo creo que mi micrófono ya va a fallecer. Permítanme un momentito a ver si tengo que cambiar. No, todavía. Todavía está bien. Bueno, entonces, si ya no me escuchan, por favor me avisan, ¿sí? Y no me vayan a dar los buenos días que me salgo de la clase. Ah, necio. No es cierto. Y entonces se comienza una modernización registral que había avanzado bastante bien. Por un lado, el registro haciendo la operación registral y por otra parte, GBM haciendo el resguardo de los libros electrónicos. Todo funcionaba muy bien hasta que llegó el licenciado Alfonso Portillo, nombró como registradora a una su amiga con derechos y hasta cambió la ley para la elección del registrador, porque el registrador era electo por el presidente, pero tenía que tener 10 años de ejercicio profesional y especialización en materia registral. Pero como la conocida del presidente recién se había graduado de abogada, derogó la ley para que solo se requiera ser abogado y notario. Punto. Y esta señora se le ocurrió que ¿para qué estaba pagando el registro mucho dinero a una compañía extranjera por los sistemas electrónicos, por el resguardo electrónico? Decidió eliminar esa compañía y crear su propia compañía de papel para el resguardo de documentos. Y entonces, la mitad para la compañía y la mitad para su bolsa. ¿Qué sucedió? Esa compañía de cartón perdió más de 80,000 imágenes. Y cuando llega al registro, en el 2004, la licenciada Arabela Castro de Comparini tiene que contratar otra vez a GBM y tratar de rescatar todo el daño que se había ocasionado. En el 2004 arranca la modernización registral total, tanto en la capital con nuevos sistemas como en Xela, porque si bien es cierto, en el 96 Guate comenzó, Xela se había quedado al sistema antiguo, pero en el 2004, momento, vamos a la modernización. La compañía GBM designa como miembro del staff para la modernización en Quetzaltenango
al ingeniero Edgar Mertins. Y en Quetzaltenango, a propuesta del Colegio de Abogados y del registrador de ese entonces, Juan Francisco Morales Alvarado, se designa un gerente de modernización registral con su servidor, cargo que se ejerció de manera ad honorem. Y entonces se comienza a cambiar todo el sistema, se crea un sistema informático único, un software especial denominado Fénix. Al día de hoy ya le llaman Fénix 2.5 por los avances que ha tenido. ¿Por qué se llama Fénix? Porque hay que recordar la historia del ave Fénix, que dentro de las cenizas se elevó hacia el sol, ¿verdad? Se elevó, entonces es algo nuevo, algo diferente. Se cambia el reparto automático, pero ese reparto automático también había que atacar la carne y el pellejo que habíamos hablado, porque los operadores seguían haciendo solo carnitas y lo demás lo iban dejando. Bueno, entonces se les puso el siguiente filtro. Señor operador, el sistema le va a mandar 10 documentos. En esos 10 va carnita y pellejo. Pero hasta que el sistema detecte que usted ya no tiene el 80% de los documentos en su poder, en su bandeja, le tira a otros. Entonces tenían que ir sacándolo todo, porque si no, no recibían trabajo, no recibían plata. Otro asunto, se le establece salario a los registradores y se contratan nuevos registradores, registrador sustituto, registradores auxiliares, para evitar la presa de documentos, que antes del 2004 había cerca de 80,000 a 90,000 documentos pendientes de registro, que ya los notarios habían pagado y que ya se lo habían repartido, pero ahí estaban. Pues imagínense ustedes la cantidad de documentos que había que operar. Pero eso era del lado informático. Se compraron computadoras, ¿verdad? Que yo recuerdo muy bien que en esa primer concurso de computadoras que se hizo en Quetzaltenango, la idea era computadoras de marca, no querían tener un solo clon. Y la compañía que ganó fue Dell. Por eso es que yo no sé si al día de hoy todavía siguen usando las Dell, pero fueron las Dell de última generación las que llegaron al registro. Se cambió el sistema de cableado y se compró planta de generación de energía eléctrica, porque se dijo, ¿cuál es la materia prima en los sistemas informáticos? La luz. Si no hay luz, no hay internet, no hay nada. La luz, nunca nos debe faltar la luz. Entonces, bajo ese sistema, planta eléctrica. Pero también se dijo, bueno, aquel señor que ha estado 20 años escribiendo a mano sus operaciones y ahora le vamos a poner una computadora enfrente, se va a volver loco. Hubo que capacitar a todo el personal en el uso de las computadoras. Fue un cambio total, cambio del sistema, eliminación de elementos corruptos, denuncias a las fiscalías, cambio de mentalidad de la forma de trabajar, cambio de cómo debe ganarse la plata la gente en buena lid, para hacer que el registro funcionara de mejor manera y evitar que los documentos tardaran un año hasta llegarse a... la escala iba bajando, era increíble. El ingeniero Mertins decía, mire, y ahora tardamos 35 días en devolver un documento. Mire, ahora estamos tardando 34, ahora 33, hasta que se llegó a decir, menos de una semana se devuelven los documentos. Claro, eso cambió, porque hubieron otros rollos, ¿verdad?
y podría decirles que al día de hoy, y les voy a dar el dato exacto, que no me gusta inventarme las cifras. Al día de hoy, 19 de marzo del 2022, hay pendientes de operar en el registro 10.613 documentos, hay 39 operadores, ¿verdad? Y hay 1.447 certificaciones pendientes de entregar. Ya decir, ¿y el link de dónde se fumó esos datos? Bueno, uno sabe dónde están todos los accesos al registro, ¿verdad? Quedan algunos datos de esto. Son informaciones que cualquiera puede obtener de los registros. Y entonces comienza a cambiar el sistema. Ya no operaciones manuales a la voluntad de las personas. Ahora registros electrónicos, unificación de criterios, porque había tantos criterios como operadores existían. Y eso se cambió, porque se dijo, bueno, la máquina no solo es de que usted escriba máquina, porque ese es tener una máquina de escribir. No, se crearon templates. Los templates son campos que solo hay que llenar los campos vivos, ¿verdad? Número de finca, número de folio, y el sistema le crea la razón registral para que todos tuvieran el mismo criterio. Entonces hubo que crear los templates, socializarlos con todo el mundo y que los aprobara la Comisión Nacional Registral. Y aquí ya viene otro de los asuntos del registro. Bueno, aquí tenemos la misión y la visión, que es en la actualidad el objetivo institucional. Este objetivo institucional básicamente, chicos, es ¿qué es el registro? ¿Qué es el registro? Pues es la institución encargada de la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles identificables. Ese es un concepto del registro. Pero se crea la Comisión Nacional Registral. Se decía, el registrador es un todopoderoso que hace lo que quiere. No. Pongamos una institución que regule a los registros, que esté supervisando a los registros, que no solo sea de adorno, sino que sea una institución modelo. Fue tan modelo que cuando nació RENAP, cuando nació el RIC, se crearon directorios de esta naturaleza. La Comisión Nacional Registral se creó conforme Acuerdo Gubernativo 30-2005 del presidente Óscar Rafael Berché Perdomo. Y es un órgano colegiado que vela por el mejoramiento y modernización del registro de la propiedad. ¿Cómo está integrada la Comisión Nacional Registral? Está integrada, diríamos, por el registrador general de la propiedad, por el registrador del segundo registro de la propiedad, por 3 integrantes. Hola, está duro el señor de los verduras. Por 3 integrantes titulares y 3 suplentes designados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por 3 integrantes nombrados por el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y 3 suplentes. La Comisión Nacional Registral se encarga, entre otras cosas, del mejoramiento y modernización del registro, pero ellos aprueban el presupuesto del registro anual. Y además de esto, trimestralmente hacen la aprobación de la ejecución presupuestaria. Tienen que estar revisando qué pasa en los registros. Pero también del 20% de la totalidad de los recursos que percibe el registro, lo utilizan para fines de modernización, incorporación de tecnologías, etc. ¿Quiénes integran actualmente la Comisión Nacional Registral? Y les voy a hacer una pregunta bastante capciosa ahí, que no es de privado, ¿sí? Está el registrador general Luis Alfredo Pineda Luarca.
el registrador general del segundo registro de la propiedad, Juan José Muñoz Villator. Por parte del Colegio de Abogados y Notarios, que están desde 1996, miren, el licenciado Fernando José Quesada Toruño, el licenciado Luis Felipe Sáenz y el licenciado Rodolfo Cárdenas Villagrán. Son los titulares. Y los suplentes, el licenciado Sergio Escobar, Roberto Morales y la doctora Mirna Lubet Valenzuela Rivera, que de ella van a oír hablar más adelante en su vida profesional en la Mariano Gálvez, porque es la directora de posgrados de nuestra casa de estudios. Y por parte del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, Alfredo Bonatti Lazardi, Joan Xuan Durán y Armando Mérida Ruano como titulares, y suplentes Larry Robles, Carlos Melini y Esperanza Lemos. Ellos conforman la Comisión Nacional Registral. Y aquí les voy a hacer una pregunta extraña. Fíjense que de todos los miembros que están ahí, uno de ellos, y voy a descartar a las damas, uno de ellos es tío del deportista guatemalteco más ganador de todos los tiempos. Esa pregunta sí es increíble. O sea, es un jugador que ha ganado en su deporte el máximo trofeo, como decir el mundial, la medalla de oro, eso. ¿Quién creen que es? A ver. Es sobrino de uno de los que está ahí en pantalla. Miren. Cuando yo pregunto esto, muchos me dicen, Barrondo con su medalla de plata. No. El Team Plata que le metió un gol a Brasil, no. El Pescado Ruiz con su video, no, ese es otro rollo. ¿No? ¿Quién creen que es el deportista? Banda. A ver, Santa. Está complicada la pregunta. Miren, somos chapines y no sabemos cómo destacan nuestros deportistas. Pues el mayor deportista guatemalteco, y vamos a ver si se los presento aquí en pantalla. Moyo. El Moyo dice, no. Se llama Ted Hendricks Bonatti, guatemalteco que ganó 4 Super Bowl. ¿Qué es el Super Bowl? Es el máximo evento del fútbol americano. Es el evento deportivo más visto en el planeta. Y un chapín lo ganó 4 veces. Acá aparece al lado del Pescado Ruiz. Ahí está Ted Hendricks Bonatti. Él es el deportista más exitoso de Guatemala. Sobrino del licenciado Alfredo Bonatti Lazardi, que además este licenciado Alfredo Bonatti fue presidente de la Corte de Constitucionalidad. Ted Hendricks Bonatti jugó fútbol americano con los Colts, con los Packers, Green Bay Packers, y con los malosos, los Raiders, en aquella época de los Raiders de Oakland, ahora Raiders de Las Vegas. Ganó 9 veces el campeonato de su división y 4 anillos de Super Bowl. Es miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, dentro de los 100 mejores deportistas en Estados Unidos en ese rubro. Y nunca ha dicho, yo soy gringo, no, soy guatemalteco. Porque hay muchos guatemaltecos que se van a otro país y no quieren decir que son chapines. Él siempre ha dicho que es guatemalteco. Él nació en Antigua Guatemala. Y cuando
Si ustedes pueden ver la biografía de Ted Hendricks, es increíble lo que ganó ese hombre. Increíble, ¿verdad? Increíble. Ojalá tuviéramos más deportistas de esa naturaleza. Y que nosotros lo supiéramos. ¿Ya? Porque también le digo a los chicos, ¿acaso ustedes no sabían que hubo un señor de apellido que era Revuelto de Guatemala? Revuelto creo que es, Federico creo. Federico Revuelto. ¿Qué creen que hizo Federico Revuelto? Era guatemalteco. ¿Alguna idea de qué hizo Federico Revuelto? Fue fundador y posteriormente presidente del Real Madrid en España. Un chapín. Por eso es que en Guatemala hace algunos años se jugó la Copa Federico Revuelto. Vinieron los antiguos jugadores del Real Madrid contra la vieja de Guatemala y jugaron. Pero es en honor a un chapín que fue fundador del Real Madrid. Parte de la historia. Para que vean, dijo aquel. Para que vean. Aunque no es mi equipo en España. Yo soy seguidor a morir del Athletic Club de Bilbao. Ese es mi equipo. Y como decimos, Euskadi tas askatasuna. Hablo vasco yo también. Bueno, pero sigamos con el registro porque si no me voy por otros rollos, ¿verdad? Esta Comisión Nacional Registral entonces es quien controla los registros, quien decide. ¿Vamos a comprar computadoras nuevas? Pues vamos a ver nosotros si está bien o está mal. Ellos siempre están al tanto de los registros. ¿Cuáles son las funciones principales del registro de la propiedad? Y les digo una cosa, el día de hoy vamos a hablar generalidades del registro y la próxima semana les tengo una presentación que bondadosamente obtuve del registro, le he hecho algunos cambios sobre el funcionamiento del registro. La otra semana vamos a ver cómo funciona el registro. Pues al registro le toca las inscripciones, anotaciones, cancelaciones de actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Llevar los libros que establece el Código Civil y sus sedes son la zona central y el registro y el segundo registro de la propiedad. Es el único registro cuya regulación parte de la Constitución. RENAP, RIC, etcétera, tienen sus propias leyes, pero el único que se menciona en la Constitución en el artículo, vamos a ver dónde anda mi Constitución, aquí está, en el artículo 230 es el registro de la propiedad. Y dice acá, Constitución, Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley específica determine se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Ahí está, miren, en la Constitución. También aparece en el libro cuarto del Código Civil, en el Acuerdo Gubernativo 30-2005, que es el reglamento de los registros, y en el Acuerdo Gubernativo 325-2005. Mi sueño, pero ese es mi sueño, siempre ha sido eliminar el libro cuarto del Código Civil, el Acuerdo 30-2005, el Acuerdo 325-2005 y crear la ley del Registro General de la Propiedad. Para que, así como RENAP, tengan su propia ley y en esa ley establecer candados para que nunca más los políticos se apropien del registro. Bueno, y déjenme contarles una cosa. Nosotros tenemos una cantidad de registros increíbles y cada uno tiene su ley. El registro aquí, el registro allá. El ejemplo de Costa Rica es bien curioso. En Costa Rica se llama Registro General. Ley del Registro General de Costa Rica. Y este registro está organizado en departamentos.
Y hay un departamento de la propiedad, un departamento de marcas, un departamento de sociedades, un departamento de armas y municiones, un departamento de vehículos, en un solo registro. Un solo registro. No hay necesidad de el chorro de registro, un solo registro. Es bien interesante el sistema de Costa Rica. Pero bueno, nos toca vivir con el de Guate, ni modo, hay que entrarle. El registrador de la propiedad, como les había dicho, es nombrado por el presidente de la República. ¿De dónde? Pues de donde él considere oportuno, porque aquí no hay ternas, no hay propuestas. Él decide a quién nombra. Como les decía, salvo casos excepcionales como el que ocurrió con el presidente Arzú, que fue el colegio el que hizo la sugerencia, muy pocas veces el presidente no nombra a sus cuates, siempre nombra a sus cuates. Su servidor en una época fue nombrado por el presidente sin que el presidente me conociera. El registro estaba en un caos, en un problema, y dijeron, ¿quién puede ir a tratar de rescatar el registro? Había conflictos colectivos, líos, huelgas, mantas vinílicas por todos lados, y el presidente ese entonces dijo, voy a quitar al que tengo ahí de mi cuate y díganme a quién nombro, y fue el colegio el que dijo, fulano de tal, y me fueron a jalar de la oscuridad otra vez, y tuve que estar unos meses reparando los entuertos que dejaron. Fue terrible lo que había. Pero bien. Y nunca faltó aquel político que llegó, mire, como ya lo nombraron, ¿será que me puede dar unas plazas? Váyase a McDonald's, váyase el miércoles a donde quiera. ¿eh? No, eso no va conmigo. Sí, durante el casi más de un año que estuve en gestión, solo nombré a una persona, que fue el licenciado Carlos Vinicio Gudiel, porque el registrador auxiliar que estaba falleció, pues había que nombrar a alguien más. Y yo lo conocía y doy fe de él. Fue el único que nombré. No metí a nadie más. No me interesaba meter gente. Bueno, y es que también increíble. En la primera vez que estuve, había gente que no hacía nada. Había una persona sentada ahí. Mire, ¿y esa patoja que hace ahí? Pobre, no la atienden. No es que ella trabaja aquí. ¿Y ella que es? La edecán del registro. ¿Y ese señor qué hace? Él es el que le da recorrido a la gente en los registros. Parece, esto es a la madre. Ujier le decían, pero no, nada que ver. Y así miraba uno. Yo decía, no es posible que haya 10 haciendo esto cuando una computadora puede hacer el trabajo de ellos. Pero así es el Estado, lamentablemente así es el Estado. Vas a trabajar aquí, ¿y qué voy a hacer? Pues ahorita no hay nada que hagas, pero te inventamos a ver qué hacemos. El encargado de poner el sello en la hoja derecha. El encargado de revisar que el sello esté puesto en la hoja derecha. O sea, así es el Estado de Guatemala, es terrible. Mucha gente que no hace nada. Y lo que hace, lo hace mal hecho. Terrible. Para ser registrador, lamentablemente, actualmente solo se requiere ser abogado y notario guatemalteco de origen, colegiado activo. Siempre he dicho, debería decir, para ser registrador de la propiedad, deberá ser abogado y notario colegiado activo con especialización en derecho registral y tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que serían 40 años y 10 de ejercicio profesional, para que haya un filtro y no manden a Perico de los Palotes como registrador. Pero ese es otro rollo. El actual registrador en Guatemala, el licenciado Luis Alfredo Pineda Luarca. El segundo registro de la propiedad, pues ya existía, pero mediante acuerdos de fechas 10 y 28 de julio de 1933, 12 de junio de 1934 y 1 de junio de 1936, se determina dejar el funcionamiento únicamente del registro general
y del segundo registro de la propiedad. El actual registrador, el licenciado Juan José Muñoz Villatoro. Y por los servicios que presta al notario el registro, algunos de los que están acá, y los servicios de ingreso de devolución de documentos, ingreso y devolución de certificaciones, impresión de estados matriculares, ingreso y devolución de informe de testamentos. Es importante hacer ver que el registro de la propiedad tiene subregistros y uno de ellos es el registro de testamentos. De ese hablaremos campo aparte. Mensajes de texto. Dentro de estos mensajes de texto, usted como notario puede ir al registro y decir, mire, vengo a registrarme. Yo no sé si están cobrando o no, antes era gratis. Y por medio de texto a usted le envían mensajes sobre cómo va su documento o si se ingresa un documento con su nombre. Esto es muy importante porque hay muchas falsificaciones. A muchos colegas le han falsificado su firma y sello. Y si tienen activado el sistema de mensajes y les llega, ingresó escritura a su nombre. Luego voy yo al registro y digo, mire, yo no he entrado nada, muéstreme esa, no es falsa. Y ahí se detiene todo, ¿verdad? O sea, hay algunas bondades que no se han aprovechado. Avisos notariales electrónicos, consultas electrónicas. Podemos consultar todos los libros de los registros aquí y en Guate por $1. Algo muy importante también. Antes, si yo quería registrar algo que pertenecía al registro central, tenía que irme a Guatemala a ingresar mi documento. Ahora no, lo puede ingresar usted en Xela, en Coatepeque, en Mazate, en San Marcos, en Huehue, en Quiché, donde haya una sede del registro. Desde ahí se ingresa su documento. El que viaja es el documento electrónico, lo operan en el registro que corresponda, devuelven la razón y ahí mismo se lo devuelven. Ahora es más sencillo. Las consultas a distancia para saber cómo va su documento. Bibliotecas virtuales. Ahí puede uno ver los criterios de calificación registral. Los servicios de inmovilización biométrica. Cálculo de honorarios, que hay un link donde usted puede ingresar los datos y le calcula cuánto va a generar de honorarios. Y consulta de documentos. Y la próxima semana vamos a estar viendo cómo va toda la función registral, qué hace mucha de la gente que ahora está ahí, ¿verdad? Tenemos una presentación ya para eso. Y también ruego que en el transcurso de la semana consulten, voy a dejar de compartir acá, consulten su aula virtual, su plataforma Canvas, por si hubiese algún trabajo, ¿verdad? Espero tener un trabajo para esta semana y si no lo daré a conocer el sábado, pero mejor consulten la plataforma, por favor. Y dejamos abierta la tribuna para ver si hay algunas dudas o inquietudes sobre esta parte que hemos visto del registro de la propiedad. Y si está en mis posibilidades, pues ir resolviendo esas dudas. Los dejo en el uso de la palabra. Y no tengan miedo a preguntar, que no me enojo ni me salgo de clases. A ver. Sí, Carla. Cuéntenos, licenciada Carla. Gracias, licenciado. Una pregunta. No entendí quién es el actual registrador, si Luis Alfredo o Juan José Muñoz. Bueno, Luis Alfredo es el registrador general del registro de la zona central en Guatemala. Y Juan José Muñoz Villatoro es el registrador general, los dos se llaman registradores generales, del segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango. Gracias, licenciado. A ver, ¿alguien más que quiera preguntar?
También les quería contar como anécdota que el creador del sistema registral Fénix 2.0, lamentablemente el ingeniero Edgar Mertens, falleció de un ataque al corazón porque no aguantó la presión de todos los cambios que se estaban haciendo, ¿verdad? Pero lo recordamos muchísimo porque era una persona excelente, ¿verdad? Excelente. Sí. ¿Alguien más que nos quiera preguntar por ahí, chicos? Están muy callados. O todo claro. Ah, sí. Por el momento todo claro, Lic. Gracias, Víctor. Gracias, Alfredo. Pues muy bien. Aparte de esto del registro, déjenme contarles que ya revisé la mayor parte de los trabajos que correspondían a la tarea anterior. Y me agradó mucho ver que, híjoles, hubo una inmensa mayoría que se esmeró mucho en el trabajo. Pero aparte de eso, yo quiero pensar, creo que es mi percepción, de que no solo fueron a ver las respuestas necesarias de la página de RENAP, sino se metieron a curiosear un poco más. Y eso me agradó porque me imagino que vieron que hay muchas cosas interesantes que desconocíamos del RENAP. Esa era parte del trabajo, ¿verdad? Y ver qué hay ahí, qué tiene, qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones a los que no solo cumplieron con el trabajo, muchos de ellos muy bonitos trabajos, sino se interesaron en estar hurgando la página de RENAP, porque conocieron algunas cosas que les pueden ser muy útiles, ¿verdad? Muy bien, esa es la esencia de dejar trabajos, no dejar trabajos por dejar, sino que vayamos teniendo alguna situación positiva de los mismos. De mi parte, eso es todo por el día de hoy. Yo les deseo un excelente fin de semana y si quieren ir a un lugar caro, visiten las gasolineras. Así que nos vemos la próxima semana. Ánimo y se les aprecia. Gracias, Lic. Bendiciones. Gracias. Feliz tarde. Bendiciones. Gracias, Lic. Feliz tarde. Felicidades.